Muy buenas, bienvenidos como cada semana una vez más al Triplano. Nuevamente nos encontramos un mes más que una semana después, hablando con todos vosotros, queridos espectadores y queridos oyentes. Os queremos transmitir qué tal os encontráis, porque después de este lapsus, después de estas semanas, este impasse en el que nos encontramos, pues queremos saber cómo os encontráis. Ya sabéis que nos gusta saber qué temas os interesa, qué temas os causa cierto interés a lo largo de todas estas semanas y como siempre pues intentaremos tratarlos en los temas, en los podcasts venideros y en los vídeos venideros. Bueno, el día de hoy contamos con los tres colaboradores habituales. Contamos con José, con Conexión Logroño Chile, Hola, muy buenas, ¿qué tal? y contamos con la Conexión de Logroño, que en este caso es nuestro compañero Igor. Hola, muy buenas. Bienvenidos al Triplano. Y aquí un fiel servidor que, como siempre, pues va a hacer las veces de director de orquesta y moderador, aparte de piloto en malas condiciones para variar. Pero bueno, como siempre, os queremos dar la bienvenida al Triplano. Queremos además invitaros a que nos sigáis en las redes sociales. Ya sabéis que tenemos tanto Instagram como Twitter, especialmente Twitter, donde colgamos noticias de última hora y los avances de todos estos conflictos o básicamente intervenciones político-militares que se están dando en los últimos días, sobre todo en Ucrania, en el frente ucraniano. Y a fin de cuentas, pues colgamos noticias de interés, pues en general, básicamente algo que entendemos que es normal a la hora de comentar este tipo de podcast. Por todo lo demás, nada, vamos a dar comienzo al episodio número 17 del Triplano. Así que abrochad los cinturones, que alzamos el vuelo. Bueno, la semana ha comenzado algo turbulenta. Además, mis dos colaboradores os van a poder comentar seguramente mejor que yo cómo se están sucediendo los acontecimientos en el frente ucraniano. Ya sabéis, además todos somos conocedores de la básicamente controversia más reciente, que es la caída de ese misil en territorio polaco. ¿Será un misil ucraniano como unas fuentes dicen? ¿Será un misil de procedencia rusa como comenta Zelensky? Bueno, ya sabéis que en este tema, en este tipo de conflictos, la información es quizá la herramienta clave. El poder dar a conocer al mundo de dónde surgen o dónde se suceden cada paso, cada avance, es quizá un enganche básico para conocer cómo se desarrolla el conflicto. Y bueno, en estos términos vamos a desarrollar el podcast de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son lo que vendría a ser los acontecimientos más recientes? La retirada de las tropas rusas de Kherson, la figura del misil, que vamos a hablar del misil en términos amplios, porque ya no solamente es la caída del misil, sino cómo esta caída afecta a todo lo que vendría a ser el organigrama de la OTAN, cómo la OTAN se está viendo en una situación más o menos tensa respecto al conflicto, si se está haciendo, como muchas fuentes dicen, un decrecimiento de la tensión militar en este frente o si por el contrario estamos ante una vez más una caída en las fauces del lobo. Estamos viendo pues un aumento o un posible aumento, una escalada de este tipo de situaciones. No me quiero enrollar más, compañeros, todo vuestro. Bueno, pues si Bueno, Igor, no queréis, sé si quieres hablar tú primero. sí, si quieres, bueno, doy un pequeño resumen de los últimos acontecimientos de las últimas semanas. Que bueno, sí, como efectivamente ha comentado Sergio, nuestro querido moderador, pues bueno, pues principalmente dos principales acontecimientos han acontecido en las últimas semanas, que son, en este caso, bueno, la retirada rusa de la ciudad de Gerson y, para ser más exactos, de la orilla izquierda del río Dnipro, que es básicamente pues que divide el frente prácticamente en dos a lo largo del frente que va del sur hasta el este del país. Una retirada que bueno, que parece que ha sido bastante bien organizada, donde no se ha capturado especialmente mucho material militar, tampoco se han capturado muchísimos militares rusos. Y bueno, la verdad es que la decisión fue bastante sorprendente porque todos esperaban que iba a haber combate en las inmediaciones de Gerson, pero finalmente pues fue una retirada. El ejército ucraniano, bueno, pues entró ahí sin oponer ninguna resistencia. Como comenta Capellán, pues bueno, el tema del misil que creo que lo vamos a comentar luego con más detalle. Perfecto, José. Sí, bueno, como muy bien ha hecho Igor, pues la retirada de Gerson, ¿no? Que ha supuesto, bueno, un varapalo, lógicamente, para las fuerzas rusas, pero también una oportunidad para ellos, para un poco
facilitar su defensa, ¿no? Que parece que están en esa fase de la guerra, ¿no? Que están los rusos a defensiva, como se está viendo constantemente después de las ofensivas después del verano europeo y nada, que a ver cuál es el próximo frente que se abre y nada, y luego por parte de la retirada, nada más que añadir en ese sentido. Bueno, a ver, la situación ahora mismo es, no voy a decir que es extraña, porque básicamente entiendo que como en todo conflicto hay subidas, bajadas, estancamientos, estabilizaciones, pero sí que es una cosa curiosa el hecho de que, por ejemplo, a lo largo de todo el conflicto, siempre que se producía algún avance, algún posicionamiento estratégico, alguna captura, siempre había movimientos por ambas partes. Es decir, eh, siempre que había alguna cuestión, alguna incidencia o algo, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, Igor, no sé si, corrígeme si me equivoco, ¿te acuerdas aquella vez que salió en las noticias, bueno, más que en las noticias, en algunos medios y en redes sociales, el tema de la masacre de aquella ciudad? Es que ahora mismo no me acuerdo concretamente del nombre. Aquel vídeo tan Bucha, polémico. pues, Sí, sí. ¿Te acuerdas? a principios, Exactamente. a principios de abril más o menos. Exactamente. ¿Te acuerdas Sí, sí, de Bucha, sí. cuando salieron este tipo de vídeos y se empezaron a publicar y a difundir imágenes, pues básicamente de lo que eran los horrores de la guerra, que además hicimos un podcast sobre ello, sobre el tema de los crímenes de guerra y demás? Bueno, en este punto, no sé si os acordáis que siempre había pronunciamientos por ambas partes, tanto por parte de Zelensky como por parte de Putin. Bueno, Putin o de lo que vendría a ser el organigrama al mando, ¿vale? Ya no hablamos de lo que vendría a ser Putin como tal, sino también el entramado militar. Pero esta vez no ha habido ningún pronunciamiento por parte del bando ruso, que es curioso, porque Zelensky, por ejemplo, sí que está ahora en boca de todos por el tema de lo del misil, que lo abordaremos más adelante, pero ahora parece ser que con la retirada de las tropas rusas de Kherson no ha habido ningún pronunciamiento por parte de Putin ni en favor ni en contra de esa retirada. Es decir, no se sabe si es una retirada defensiva, es decir, retrotraer lo que vendría a ser el frente para volver a afianzar unas posiciones o para reforzarlo, o si por el contrario estamos hablando de una retirada estratégica ya de cara a desplazar un poco más atrás del frente, pero no con un posicionamiento ventajoso. Es que, ¿sabes cuál ha sido la diferencia? Yo creo que esta vez sí que ha sido una retirada que ha sido anunciada por los Uh -huh. militares rusos, ¿sabes? Esta vez no ha sido como la de Izium, ¿no? Esa que fue de pronto que después la gente se enteró que hubo una desbandada ahí de las tropas cuando en la retirada, Uh -huh. como un poco una retirada caótica. Esta vez ha sido como la primera vez que los rusos han tenido ese objetivo, ¿no? De retirarse, pero conscientemente y de hacerlo de una manera más o menos ordenada y de hecho no han tenido ningún miedo en eso, en lanzar un vídeo enseñando y mostrando al general ruso, pues diciendo que sus tropas se iban a retirar de Gerson porque la posición era insostenible. O sea, Uh se ha -huh. visto, esa es una principal diferencia que se ha visto y seguramente con el beneplácito de Putin, seguro, vamos, seguro. Entonces, a mí eso me parece un poco curioso, ¿no? Porque ¿cuál ha sido el objetivo realmente de esta retirada? Porque todo el mundo señala que es que al final una ciudad es básicamente el terreno más fácilmente defendible. Uh -huh. Aparte de, podemos estar hablando de unas posiciones más montañosas, pero una ciudad al final, sabes que vas a tener que atraer un montón de tropas, en este caso los ucranianos van a tener que atraer un montón de tropas para poder, no sé, rescatar una ciudad que probablemente pueda haber una proporción de 10-1 en contra de los rusos en esa ciudad y aún así perfectamente poder aguantar Sí. más la línea, ¿no? Aunque sea para crear un desgaste, ¿no? Uh -huh. Cosa que no se ha hecho. Directamente han cedido la plaza, han cruzado al otro lado del río, que es verdad que para los rusos le estaba suponiendo un gran problema el mantener Gerson al otro lado del Dnieper, es verdad, Uh -huh. pero es verdad que ya has, lo que dice mucha gente, ya has perdido ya la oportunidad de poder, pues lo que haces, de querer abrir un corredor marítimo por todo el Mar Negro, unir Odessa con Mariupol, Donetsk, Transnistria, la has dejado ya, o sea, Rusia ha perdido la oportunidad de conseguir todos esos objetivos. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para afianzar las posiciones? Uh -huh. Pues ahí está el gran debate porque muy probablemente sea así, porque ahora mismo para los ucranianos va a ser, bueno, a primera vista o complicado el cruce del Dnieper si es que siguen en su intento de, que es lo que quieren lógicamente, ¿no? De Uh -huh. recuperar la integridad territorial de Ucrania. Y también una cuestión importante es si Rusia ahora mismo está capacitada también
a defender sus posiciones, sobre todo en el sur del país, donde a diferencia del este, pues no hay unos sistemas de defensa ¿cómo se llama?, de trincheras bien construido, bien fortificado, digamos, como es en las inmediaciones de Donetsk. Y efectivamente, bueno, pues se prevé que el desembarco por el río Dnieper por parte de Ucrania, pues se ve muy complicado porque es un río bastante ancho y bueno, además con los puentes que unen las dos orillas al lado de Gerson, pues están los dos destruidos prácticamente. De hecho, los rusos acabaron por destruirlo en su retirada de Gerson. Y ahora se prevé pues que va a haber una ofensiva por el centro, que desde la zona de Zaporilla ya están llegando imágenes satelitales de ambos bandos, donde ambas partes pues están concentrando pues muchas tropas. Incluso se han visto fortificaciones al estilo de la famosa línea Wagner, que estaban construyendo en Lugansk, pues ahora también están construyendo en el sur, por ciudades como Mariupol, por ejemplo. Mira, yo a son de esto, a son de esta cuestión, y además es una de las facilidades que tiene este nuevo sistema, que además me refiero al sistema más visual del tema del podcast. Bueno, para los oyentes que son nuevos, quizá nosotros comenzamos únicamente con el tema auditivo y ahora hemos incorporado pues esta formalidad un poco más visual. A son de esto, me voy a permitir hacer referencia a una noticia que salió hace 2 días, Igor, en un medio que se llama Infobay, o Infobae, mejor dicho, más que nada por ubicarlo. Leo textualmente el titular, ¿vale? Luego del avance militar ucraniano en Kherson, Rusia decidió fortificar sus posiciones en Crimea. Y me desplazo un poquito más para abajo, ¿vale? Porque básicamente el subtítulo pone que el jefe del ejecutivo de la anexada península anunció que se está construyendo fortificaciones para garantizar la seguridad de sus habitantes. Y un poquito más abajo, que es la parte que me interesaba hacer referencia, porque me gustaría comentarlo un poquito ahora, comienza de la siguiente forma. Rusia teme por la suerte de Crimea. La posibilidad de que el ejército ucraniano fuerce el Dnieper y recupere la totalidad de la región de Kherson es un motivo de gran preocupación para el mando militar ruso, ya que tendría el camino despejado para irrumpir en Crimea. El jefe de ejecutivo de la anexada península ucraniana, Sergei Aksionov, corrígeme si me equivoco, Sí. Anunció este viernes que se están construyendo fortificaciones en Crimea para garantizar la seguridad de sus habitantes. Y dice lo siguiente. Las medidas de las Fuerzas Armadas en Rusia y las fuerzas del orden, adoptadas por encargo del presidente Vladimir Putin, son suficientes para que los crimeos se sientan seguros, dijo Aksionov en un vídeo publicado en Telegram. Ahora bien, estamos viendo también como a raíz de todos estos avances, en un primer momento se vendía la imagen de liberación de estas zonas, como por ejemplo cuando ya se liberaron ciertos municipios en lo que vendría a ser el frente, vimos cómo verdaderamente las personas, los civiles que se encontraban dentro de estos núcleos urbanos, al avance de las tropas ucranianas no parece que se posicionara en contra, no les veían como invasores, como muchas de las veces se ha visto, pero yo creo que esto es un punto importante porque no es que se esté viendo, no es cuestión de decir aquí se están levantando las máscaras, no se está quitando los disfraces y decir a ver quién es el invasor y quién es el invadido, pero sí que es un punto muy importante para ver y motivar ciertos avances, porque a fin de cuentas lo que hemos comentado hasta ahora, muchas veces la información es el arma más fuerte. La información es lo que va a posicionar en gran medida a la población. La población muchas veces se informa y a partir de esa información se posiciona en favor o en contra de una parte del conflicto. Y estamos viendo cómo quizá estas retiradas de lo que vendría a ser el ejército ruso está motivando ya no solamente al frente ucraniano, es decir, a las tropas ucranianas, sino también que se está reforzando la idea de una suerte de reconquista barra liberación. No sé, es más una pregunta al aire, Igor, tú como una persona que lo vive más de cerca todas estas cuestiones, y también José, una persona que también le interesa mucho el tema de lo que vendría a ser el aspecto quizá más militarizado, más política militarizada. No sé, a ver, ¿qué entendéis vosotros en este aspecto, a raíz de lo que vendría a ser el papel de la retirada? Hombre, a ver, el apoyo al fin y al cabo local también es una parte fundamental, quieras o no, porque, bueno, de hecho en Gerson se vio una actividad partisana, pues, no muy importante, pero bueno, sí que relevante, porque, bueno, sí que hacían tareas propagandísticas, sobre todo. Sí que hubo, de hecho, muertes de colaboradores, por ejemplo, en Gerson. Y, de hecho, todavía existen pues, zonas todavía ocupadas, como, sobre todo, Melitopol, e incluso en el este del país. En la zona de Severodonetsk también hay actividad partisana, no tan activa, pero también existe. A ver, es muy importante porque recordemos que Gerson como tal fue anexionado por Rusia y ahora mismo a efectos de ley rusa sigue siendo territorio ruso, aunque ocupado. Y y en ese referéndum
en ese intento referéndum, mejor dicho, pues se votó más del 90% por la anexión rusa y se ha visto que a los 3 días de la liberación de Gerson, pues el propio Zelensky estaba ahí en el centro de la ciudad, lo cual pues dejaba un poquito, cuanto menos, en entredicho esos postulados, digamos. Ujú. José. Sí, sí, no, pero joder, lo que has dicho de la liberalización, la reconquista, ya se está viendo así, porque los ucranianos algo muy bien han hecho, ha sido vender, ¿cómo decirlo?, la campaña esta de propaganda, de exponerse al mundo, ¿no?, de presentar a Zelensky como un líder fuerte, Ujú. pues con autoridad, pues eso lo han hecho muy bien desde marzo, o sea, desde febrero lo han hecho genial en ese sentido. Entonces yo creo que la legitimidad en ese sentido la llevan ellos, la iniciativa, Ujú. y también los ciudadanos, ¿no? Al final ha sido eso ¿cómo decirlo? Les ha permitido eso, unir a todos los ucranianos y sobre todo llevarles juntos esa idea de la lucha por la reconquista y se ha visto, ¿no? Con la liberalización de Kherson, pues la cantidad de vídeos que han salido de gente retirando las banderas rusas, gente llorando por estar de vuelta en su ciudad. Ujú. Al final eso se ha venido así, seguramente eso está sirviendo como aliciente, ¿no? Pues para seguir con este impulso, con esta motivación y ya no solo recuperar la parte oeste del Dnieper, ¿no? Sino también pues lo que viene a ser todo el sur de Ucrania, Mariupol, Verdiansk, estas ciudades y Crimea, pues ¿por qué no también, no? Hombre, También seguramente, pero claro, pero ya sabemos que Crimea es Ya. algo aparte, ya sabemos que tiene sus particularidades y lógicamente ahí los rusos van a tener que hablar mucho más y hablarán mucho más seguramente si se llega al caso de algún ataque, de algún conflicto. Sí, sí. Ujú. Vale. quizás también es importante apuntar que quizás los rusos están ya construyendo fortificaciones en Crimea porque tenemos que tener en cuenta que es una península y su conexión con Rusia está unida por el puente, bueno, el famoso puente de Crimea, que sí que es cierto que ya está prácticamente reconstruido, esa parte que fue dañada. Bueno, no se prevé hasta 2023 que va a estar en pleno uso operativo. La otra ruta es por el sur de Ucrania, en este caso, en la zona ocupada, que va desde Donetsk, pasando por Mariupol y por Melitopol, sobre todo. Ujú. Donde se prevé que va a haber una ofensiva ucraniana a gran escala Ujú. en las próximas fechas y aún con el invierno de por medio. Que por cierto, ya han caído las primeras nevadas en Ucrania y parece que no va a ralentizar los combates. Ujú. Y eso, estamos viendo que quizás los rusos están viendo que ante una posible ofensiva por el centro de Ucrania, pues que por parte de ucraniana, pues que Crimea se puede ver básicamente rodeado. ¿Cómo se llama ese oblast? Ese, el que está ahí justo. ¿El de Zaporillas es? ¿El Sí, oblast? Zaporizhia, ¿O sí. cómo? Zaporizhia, sí. Sí. Perfecto. Sí, Pues. no, y se ve algo muy interesante por ese frente, se ve que los rusos como que están haciendo empujes hacia el norte, o sea, empujes como que no se ve una suerte de empuje o contención, como si estuvieran conteniendo algo, o sea, es como decir, como si están poniendo, hay un toro que está dando cabezazos contra la puerta y es como que los rusos han puesto ahí una puerta ahí y le intentan mantener, o sea, es como que algo se está cociendo ahí, sinceramente, porque se ve eso. Si no, no habría esos golpes y contragolpes. Es verdad que es una muy pequeña escala, pero se está viendo. No sé si es para Sí. debilitar un poco o disuadir un poco esos intentos, esas intenciones que sí que pueden estar viendo que tienen los ucranianos de avanzar por ese sector. Ujú. Una cuestión importante a tener en cuenta es que Rusia tampoco es cierto que está defensiva en todos los frentes porque muy lento, sí que es cierto, pero están avanzando. Sobre todo por la zona que vendría a ser al lado de Donetsk y tal, en ciudades como Bakhmut. Bueno, están, según los testimonios que llegan, están básicamente lanzando soldados, carne de cañón y a base de empuje y carne humana, pues Sí, van sí. avanzando metro por metro. O sea, lo cual, bueno, pues es una estrategia un poco arcaica, pero bueno, pero está funcionando, que es lo importante, al fin y al cabo. Sí, bueno, funcionando, avanzando, no sé, metros diría yo. Metros, ¿no? Sí. Sí, Yo sí, sí. me No, gustaría es haceros que una es pregunta. sí. Me gustaría haceros una pregunta, compañeros. Vosotros, imaginémonos, pongámonos un poco en la tesitura y voy a rescatar esta tipología que usábamos en episodios anteriores, sobre todo al final. ¿Vosotros creéis que de cara al invierno, lo que vendría a ser ya el invierno como tal, es decir, la dureza de toda la temperatura y de toda la climatología, prevéis que favorezca alguna de las tropas en concreto? Es decir,
igual quizá por la metodología de combate o por la táctica que pueda incorporar y desarrollar alguna de las partes implicadas en el conflicto, ¿creéis que el cambio climatológico pueda beneficiar quizá a alguna de las partes, tanto a los locales en el sentido de conocen cuál es la climatología local, están adecuados a ella, conocen cuáles son los cambios, conocen el terreno y por tanto les va a dar una cierta ventaja táctica a la hora de escalar o desescalar el conflicto? ¿O por contra creéis que quizá por la asiduidad y afinidad con lo que vendría a ser la climatología, las tropas rusas, por así decirlo, que vendrían a ser las visitantes, como quien habla de un partido de fútbol, eh, ya me habéis entendido, tanto vosotros como los oyentes ya me han entendido. ¿Creéis que este cambio va a suponer una, ¿cómo decirlo?, algo efectivo en el frente? ¿Creéis que verdaderamente vamos a ver un desbalance en favor de alguna de las partes concretas? ¿O creéis que va a seguir Mira, habiendo el conflicto abierto? sí, mira, yo te digo que para un ataque siempre es lo mejor siempre hacerlo en las condiciones más óptimas. Ujú, O sea, uno planifica el ataque en ese sentido. Entonces, cualquier elemento, factor que te aleje un poco de esa condición óptima, ya va a suponer una desventaja para el atacante. O sea, es decir, lo mejor es un clima, no voy a decir cálido, pero sí unas buenas temperaturas, soleado, que no haya X humedad, que no haya lluvias, que no haya nada de este tipo. Entonces, la entrada del invierno, el frío, la nieve va a dificultar pues las maniobras. En este caso, la maniobra dificulta a quien está intentando avanzar, que son los ucranianos. Entonces, yo creo que los ucranianos van a tener ahí una dificultad que no van a tener los rusos, porque al final los rusos están emplazados en posiciones fijas, en Bakhmut, bueno, dándose cabezazos contra esa línea fortificada que tienen los ucranianos, o sea que tampoco se prevé que tengan ellos mucha intención de hacer una gran movilización, es decir, una gran maniobra de penetrar el frente ucraniano ni nada, así que yo creo que ahí los que van a tener más dificultades si es que se confirma esto del invierno, ¿no? Porque la gente dice, habla de que este invierno no va a ser tan frío, pero aunque, como dice Igor, ya ha habido nevadas y todo esto, y estamos, bueno, no bien, bueno, casi diciembre ya, la verdad que seguramente en esa parte de Europa ya va siendo un momento de nevadas y de pasar un frío de narices, así que yo creo que sobre todo los ucranianos lo van a tener más difícil, pero es verdad que la nieve, yo creo que hoy en día, siglo XXI, es verdad que yo no sé cómo están las carreteras ahí, pero yo creo que tampoco va a afectar sobremanera. Al final los tanques tienen buenas orugas, seguramente hay equipos de apoyo logísticos de ingenieros, ¿no? Que también ayuden a livianar un poco en los terrenos, ¿no? Que allanar el terreno, seguramente poner, si hay zanjas, poner pontones, ese tipo de cosas seguramente. Entonces, pues yo creo que ahí los ucranianos van a tener la dificultad, pero yo creo que tienen la motivación, seguramente tengan los medios, que eso está por ver, ¿no? Pero se entiende, entonces yo creo que sí que pueden sostener quizá un avance, ¿no? ujú. A mí me gustaría comentar aquí que, bueno, que también sí que, bueno, es la gran incógnita qué tipo de tiempo va a hacer. Se está comentando que parece ser, ojo, que todavía no estamos ni a diciembre, va a ser un invierno en esa zona más cálido de lo normal, aunque claro, es una previsión que, bueno, que puede cumplirse o no cumplirse, como todo. Una cuestión de tener en cuenta es que el avance que se prevé por parte de Ucrania, bueno, que le corre bastante prisa, según dicen muchos expertos militares, va a ser principalmente en el sur del país, que bueno, que es más cercano en este caso al Mar Negro, que o sea, sí que hace frío en esa zona, pero es un tiempo más llevadero, por así decirlo. Pero sí que coincido con José que, bueno, que al fin y al cabo unas condiciones climatológicas más duras y sobre todo cuando estás en una posición de atacar, pues son más complicadas. En este caso, pues un ejemplo importante es la propia Rusia en febrero bueno, finales de febrero, cuando empezó a invadir Ucrania, que estábamos en pleno invierno y se veía que a Rusia le costaba avanzar, sobre todo en el norte, que es donde más nevadas había, le costaba avanzar una barbaridad. Y propició Es verdad. finalmente pues una masacre y la posterior retirada de Kiev, Chernihiv y así. Ujú. Sí, sí. Perfecto. Pues esa era una de las preguntas que quería afianzar en este punto, porque es que hablábamos de lo que vendría a ser la retirada en Kherson. Hemos hablado un poco también de lo que vendría a ser el avance o lo que vendría a ser la retracción del frente. Hemos hablado de los impulsos y de todo lo que vendría a ser los posibles avances de una y otra parte en el conflicto. Hemos hablado de la climatología. Todo ello enfocado puramente en el conflicto más bélico, ¿vale? Quizá ahora podamos hablar un poco, y yo creo que además es súper importante ahora mismo porque es una de las partes principales que se está tratando en todos los medios, es la caída del misil. Pero antes de hablar de la caída del misil,
Eh, Me gustaría primero explicar qué es lo que ha pasado, porque es que seguramente muchos oyentes habrán dicho el Mm. misil, el misil, el misil, y claro, mucha Sí. gente que escucha las noticias dice el misil, parece que ha sido un misil que ha sido enviado directamente desde Rusia, pero no sabe lo que ha pasado y no sabe lo que ha ocurrido, ¿vale? Así que me voy a permitir, con el permiso de mis compañeros, básicamente referirme a una noticia del diario con este mismo título para hacer una lectura un poco superficial de lo que ha podido ocurrir y que los oyentes sepan más o menos en qué nos encontramos, ¿vale? Mm. Esta es una noticia del pasado día 15 de noviembre, ¿de acuerdo? Y cito. El Ministerio de Exteriores de Polonia ha dicho que este martes ha caído un misil de fabricación rusa, con comillas, en un pueblo a 6 kilómetros de su frontera con Ucrania, matando a 2 ciudadanos polacos mientras continúa la investigación de las causas de lo ocurrido en una jornada en la que Rusia ha bombardeado con decenas de proyectiles el territorio ucraniano. Continúo. A las 15:40 horas en el pueblo de... Lo siento, no sé pronunciar este nombre. No voy a arriesgarme, no voy a arriesgarme. Sí. Voy a hacer el favor a Prueba, todos los prueba. oyentes. Eh, Prozvenie, algo así. Przewodów, no sé. En el condado de... Tampoco sé cuál es sé la pronunciación exacta, lo siento. Soy muy mediterráneo para estas cosas. Cayó un misil de fabricación rusa matando a 2 ciudadanos en Polonia. Reza un comunicado del portavoz del Ministerio de Exteriores. El ministro polaco ha convocado al embajador ruso para exigirle una explicación detallada e inmediata. ¿Qué es lo que ha ocurrido, queridos oyentes? Pues efectivamente se ha producido la caída de un misil supuestamente de fabricación rusa, produciendo el fallecimiento de 2 ciudadanos polacos. Por ende, cuando se manifestaba que era de procedencia rusa, ya directamente se achacaba una posible afectación a un Estado perteneciente a la OTAN y, por tanto, una posible aplicación del Tratado de la OTAN al efecto. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues de manera continuada, muchos de los medios de comunicación se hacían eco de esta noticia y a la par también se producían manifestaciones a priorísticas de qué es lo que había podido ocurrir. Entre ellas, si no me equivoco, Igor, corrígeme, hizo una manifestación a priorística también Zelensky, hablando de que este había sido un atentado directo por parte de Rusia contra la OTAN y que, por tanto, esto implicaba también un embaje, un enganche directo con lo que vendría a ser la aplicación del artículo 5. ¿Qué es el artículo 5? Y procedo a leerlo de una manera muy rápida, del Tratado de la OTAN. Que, por cierto, para todos los oyentes y espectadores, con que busquemos Tratado de la OTAN directamente en Google, podremos acceder a lo que vendría a ser el escrito en su totalidad. Concretamente el artículo 5, que es el que nos interesa. El artículo enuncia de la siguiente manera. Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, se refiere a uno de los estados firmantes del tratado o uno de los estados pertenecientes a la OTAN, que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas en el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente de forma individual y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzguen necesarias, incluido el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. Dicho esto, ahora les traslado la palabra a mis dos compañeros para que comiencen a comentar un poco el asunto. No sé si queréis alguno abordar de manera inicial el tema, no sé si lo queréis comentar un poco en formato de diálogo, os lo dejo a vuestro buen hacer. Bueno, a mí me gustaría añadir que, bueno, esa descripción que has hecho está muy bien, pero claro, es que hay muchos matices a tener en cuenta. O sea, misil ruso, sí. O sea, bueno, misil de procedencia rusa, de fabricación rusa. Ya partimos de una cuestión, que Ucrania es un país que era parte de la Unión Soviética. Y la mayoría de su material sigue siendo soviético, por lo cual, por ende, de fabricación rusa. Importante matiz a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que ese mismo día, pues, se producía un ataque masivo, de hecho es más masivo, ataque a la infraestructura ucraniana por parte de Rusia, entre las cuales pues estaban varios ataques hacia el oeste del país, que no son los primeros que han ocurrido. Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente cuando se produce un ataque, entran en el juego pues los sistemas de defensa antiaérea, o deberían entrar. Y ahí es donde está la principal baza, bueno, de defensa rusa, y es lo que parece ser el veredicto por parte de Polonia, es que ha sido un misil ucraniano que simplemente, pues, en ese intento de desviar un misil ruso, pues
bien ha fallado o bien ha dado al misil ruso y básicamente se ha desviado al territorio polaco dada la cercanía del bombardeo. Es una cuestión que, a ver, que pasa en cualquier guerra. O sea, de hecho, en la guerra de Siria, pues había muchos misiles, por ejemplo, que procedían de ese conflicto que han caído en territorio turco, por ejemplo, dada la cercanía de los combates al lado de la frontera, ¿no? Y, y bueno, no sé si José quiere añadir alguna cuestión. Yo sí, antes de continuar, José, y además quiero que, a ver si me lo puedes responder tú, ¿vale? Esto es desde el más absurdo desconocimiento. Pongámonos en la tesitura de que, como bien has comentado, Igor, se produce esta caída por un desvío del sistema de defensa antiaéreo ucraniano, ¿vale? En este caso, por básicamente curiosidad profesional, ¿a quién habría que exigirles responsabilidades por el fallecimiento del Estado? Yo entiendo que en el caso de que haya sido un desvío, pero no una... Es que no sé si la palabra exacta es deflación, es detonación controlada. Porque es que, claro, en un sistema antiaéreo, José, corrígeme si me equivoco, lo que se intenta es desviar el impacto de estos misiles en el territorio que se pretenda atacar, ¿no? Claro, o sea, seguramente este sistema estaría lógicamente en territorio ucraniano e intentaba pues defender lo que ha hecho Diego, en esa zona seguramente donde se estuvo dando esos Ujú. ataques en la zona oeste del país. Vale. En ese caso, este tipo de sistemas tierra-aire que intentan eliminar estas amenazas, lo que normalmente suelen hacer que es una detonación controlada, como por ejemplo se hacen en lo que vendría a ser dispositivos aéreos con las bengalas, es decir, eh, por así decirlo, confundir lo que vendría a ser el sistema de seguimiento, o lo que se hace es deflactar este impacto y que caiga donde tenga que caer. O sea, este concretamente creo es de un sistema S-300 que es una plataforma antimisiles que es móvil básicamente, o sea, no Sí, es como una torreta SAM que está sí. fija, ¿no? Esto es móvil y se trata de un misil, como has dicho, tierra-aire, que intenta o sea, desviar, neutralizar un misil enemigo, pero detonando, o sea, destruyéndolo. El impacto explota y se destruye. Pero es verdad que creo que tienen sistemas para prevenir este tipo de circunstancias, ¿no? Creo que tienen sistemas de autodestrucción también, por Ujú. si se desvían, si se alejan del... ¿Cómo decirlo? O sea, al final un sistema antiaéreo funciona no solo con la lanzadera de misiles, sino también tiene sistemas electrónicos, pues, de radar que guían y supuestamente este misil tiene un alcance de unos 40 kilómetros o unos Sí. 80 o algo así, creo. O sea, unos 80 a 100 kilómetros, algo así. Entonces, pues lógicamente hay ese radio de acción en el que puede caer el misil. Ujú. Y una vez supere ese radio de acción, pues es verdad que entra en juego los sistemas de detonación, pues de seguridad, de autodestrucción, por si acaso, ¿no? Parece ser que, como bien dice Igor, que este sistema falla o se desvió por lo que sea y tampoco funciona el sistema de detonación. Que al final de estos misiles no sé cuántos se fabrican, pero alguno te puede salir rana, como puede haber sido este, Sí. perfectamente el caso. Es que precisamente es una cuestión, ya te digo, que es pura curiosidad profesional. En ese caso, por ejemplo, habría que exigir, en caso de que procediera, responsabilidades al Estado ucraniano por haber hecho por un mal funcionamiento de los sistemas de defensa. Por curiosidad, ¿eh? Más allá de donde provenga el misil. Es que Claro, eso es curioso, es que es curioso. Solamente era un tema que quería sí, dejar pero al es que aire. como tengas que pedir responsabilidad por cada muerte ilegítima, cada ataque ilegítimo, es que un país Sí, o tiene que estar pasar 40 años en tribunales o no. O sea, sí, esto igual al ser un caso más, o sea, un hecho más, ¿cómo aislado. decirlo? Más aislado, eso es, Ujú. pues seguramente sí que se intente, sobre todo por una cuestión política, se intente llevar, exigir alguna responsabilidad. Bueno, recordemos que el año 2014 se derribó un avión y de Sí. hecho este año los autores de la brigada esa pues han sido, bueno, van a entrar a la cárcel porque han sido acusados de asesinato, Esta básicamente. misma semana ha salido la Esta sentencia. misma semana, eso es. La cuestión es que Entonces sí están que se puede, todos en territorio ruso o en territorio ucraniano, pero que no están retenidos. Bueno, claro, o sea, es que han que, entrado, sí. o sea, me refiero que se han exigido responsabilidades y de hecho se ha castigado a esa gente, o sea, perfectamente puede Ujú, ocurrir eso, claro que sí. Pero la cuestión es que, claro, que aquí se dice que ha sido lanzado por los ucranianos. ujú. Pero ¿cuál ha sido el hecho detonante para que los ucranianos lancen ese misil? Pues el ataque masivo de Rusia. Sí, a fin de cuentas esto me recuerda mucho, Igor, al tema de lo del desplazamiento del riesgo. Básicamente, por hacer una figura, una analogía que es extrañamente y absurdamente lejana, pero básicamente era una cuestión, ya te digo, por pura curiosidad profesional,
básicamente. Pero es un tema que me parece interesante de tratar porque siempre hablamos de conflicto armado, conflicto militar, frente abierto, tal. Sí, pero dices, joder, si hemos hablado hasta ahora de lo que vendría a ser la afectación a los civiles, cuando verdaderamente hay una afectación de tal calibre, más allá de lo que vendría a ser los crímenes de guerra, dices, a ver, es un hecho aislado, pero también se puede exigir responsabilidad. Pero bueno, retomando un poco el papel, estábamos hablando de la OTAN, ¿vale? Estábamos hablando un poco de lo que vendría a ser el papel de la OTAN en este punto. José, le he dado paso a Igor, te quiero dar paso a ti. ¿Qué opinas? Mm. Sobre lo de la OTAN, bueno, Sí. pues en primer lugar que era esperable, ¿no? Que fuera a haber unas declaraciones en este sentido, exigiendo seguramente una respuesta más directa, ¿no? Por parte de la OTAN. Ujú. Pero claro, al final parte de la OTAN son varios estados y lógicamente aquí va a ser el país agraviado el que iba a tener la iniciativa, que era Polonia. Sí. Y parecía en un primer momento que Polonia quería activar, bueno, en un principio el artículo 4, que es como una serie de consultas, preguntas, ¿no? Que es Ujú. algo, mira, si quieres puedes leerlo, a ver qué dice el artículo 4. Sí, si me permitas, mira, artículo 4. Las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Te lo reconduzco, todo tuyo. Sí, pues mira, pues Polonia quería empezar por aquí, antes de empezar por el artículo 5, que el artículo 5, desde que empezó la guerra, es verdad que lleva operando así, como sobrevolando la situación y que parece que en cualquier momento pueda ser activado. Pues bueno, ya vemos que antes del artículo 5 está el artículo 4 y parece que Polonia iba a ir por esta línea. Ujú. Pero a medida que se iba, pues eso, investigando, iban los equipos de investigación, apoyados, asesorados por equipo o personal estadounidense, pues llegan a la conclusión de que, oye, que este misil, sí, como dice Igor, este misil es fabricación rusa, soviética. Curioso que muchos armamentos soviéticos, rusos, o sea, que ahora están en propiedad de Rusia, Ujú. muchos fueron manufacturados en Ucrania, que era básicamente la fábrica de la Unión Soviética. O sea, Ucrania era la fábrica. Ujú. Y puede ser que incluso este misil fuera fabricado en Ucrania, pero bueno, no creo que este sea de aquellos años, este será más moderno. Pero bueno, conclusión, que sí, pues quería ir Polonia en esta línea, pero los estadounidenses le dijeron, mira, estamos viendo que este misil puede que venga de un sistema antiaéreo ucraniano. Ujú. Pues ya más pies de plomo. Y, por ejemplo, algo que me gustó mucho, que yo pensaba que no iba a ser, que no iba a ir en esta línea, y ha sido el secretario general de la OTAN, Sí. Jens Stoltenberg. Yo creía que iba a ser más agresivo y que iba a decir, sí, todos unidos, tal, no sé qué, pero fue más en la línea de la mesura y dijo que es que bueno, que entendía que Polonia quisiera hacer esta investigación, incluso pues, la posibilidad de activar el artículo 4, que había que entender que este misil no iba a ser propiedad rusa enteramente, o sea que no iba a ser un misil lanzado a posta por los rusos, pero sí que Ucrania pues era la agraviada también, porque al Ujú. final era la que había recibido el ataque durante todo el día, durante aquel día que, como bien dice Igor, fue el ataque más masivo que se ha visto en todo lo que lleva el conflicto. Entonces había como una especie de justificación, ¿no? Y al final que un misil, como he dicho, que pueda fallar, pues siempre cabe esa posibilidad. Ujú. Pero hay una cosa que se ha dejado ver también, que es el hecho de que, en este caso, la gente más con cabeza, que ha ido más con la cabeza fría, ha sido los estadounidenses, y sin embargo los ucranianos, bueno, más bien parte de Zelensky, pues ha sido un poco, le ha dado un poco como la rabieta cuando le han dicho, no, que este misil es vuestro. Ahí es como que ahora la rabieta, porque ha dicho, no, no es mío, es de los rusos. Un poco picado, ¿sabes? Ujú. Y a mí la impresión que me ha dado es como que se le ha querido ver porque no hablando malamente de que le gustaría que internacionalizase el conflicto, sino que le gustaría que hubiera una especie de respuesta más directa en el conflicto, una participación más directa por parte de la OTAN. Entonces, en este caso le beneficiaba este acto a Ucrania y un poco ha querido forzarlo en esa línea. No le ha salido y yo, para mí, para bien, me gusta que haya habido más cabeza fría que más gente dándose golpes en el pecho y Sí. más halcones ahí al frente. Yo en ese punto, antes de entrar un poco en el tema de las partes implicadas y lo que vendría a ser las manifestaciones, sí que me gustaría comentar una cosa, porque es que justamente mientras mis compañeros comentaban sus opiniones, yo estaba revisando un poco el tratado de la OTAN. Y claro, a ver, a mí ya te digo que ya os comento que por deficiencia profesional siempre me gusta conocer el qué es cada cosa. ¿Qué es un ataque armado? ¿Qué no es un ataque armado? ¿Qué se considera ataque armado? ¿Y contra quién se considera ataque armado?
Y echando una revisión rápida al Tratado de la OTAN, mira, además, a tenor de los artículos que hemos estado comentando, el artículo 6 establece que a efectos del artículo 5 se considera ataque armado contra una o varias partes cuando se produzca un ataque contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses en Argelia, etcétera, 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 una correlativa de estados y de territorios, o contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes. Ahora bien, haciendo una interpretación textual de este artículo, yo entiendo que como no se ha producido una afectación directa a un estado de la OTAN como es Polonia, es decir, que el ataque no iba dirigido hacia Polonia, sino contra Ucrania, haciendo una aplicación literal del artículo, yo considero que en este caso no sería un ataque armado contra la OTAN, porque no se ha hecho, o sea, la relación directa, es decir, hecho, causación, daño, es decir, ese anexo no existe, porque el hecho es el envío del misil contra un territorio ucraniano. Y luego la finalidad última, es decir, el último término, el último punto de esta relación es que se ha causado el fallecimiento por X causa de 2 civiles en territorio polaco. Es decir, entre el inicio, que es el yo doy al botón, lanzo el misil, y el territorio afectado, que en teoría tendría que ser Ucrania, y el territorio finalmente afectado, que es Polonia, yo creo que ese nexo que justificaría el entender como ataque armado se rompe, se fractura, porque hay un abismo, hay un abismo brutal entre lo que debería ser y lo que ha acabado siendo. Mira, esto va un challenge para los oyentes. Me gustaría que alguien me dijese un conflicto en el que el casus belli haya sido la muerte de 2 ciudadanos o que una persona ha muerto. O sea, que sea la única causus belli. Yo creo que no existe. Ni en la Primera Guerra Mundial, cuando se Sí. mató al archiduque, Francisco José o Francisco Fernando, no sé, porque tenía un nombre súper compuesto. O sea, bueno, uno de esos, ni siquiera por eso fue el motivo de la guerra. O sea, imagínate. No creo que o sea, Polonia no iba a ir a la guerra por esto, lógicamente. Bueno, A mí me gustaría añadir, compañeros, una cosa respecto a eso, que también que aparte de Polonia, también una posición más dura que la de Polonia, incluso la defendían los estados bálticos. Bueno, básicamente clamaban además de darle una ayuda militar a Ucrania mucho más potente, mucho más moderna, occidental, todo esto que ya se está dando, aunque no a gran escala, también se proponían medidas radicales que pedía Ucrania al principio de la guerra, como cerrar el espacio aéreo ucraniano, al menos en su parte occidental. Lo cual, bueno, pues la OTAN desde siempre lo ha rechazado, y en este caso lo mismo, como ha dicho José, de manera bastante cautelosa y bastante racional, para evitar una escalada en el conflicto. Sí, bueno, a ver, a mí primero me parece súper interesante las dos aportaciones. Respecto a la primera de José, decir también a los oyentes que si bien se han perdido el challenge, lo vamos a dejar indicado en Twitter y en Instagram para que los oyentes puedan darnos una respuesta, y se aprovecho A ver. la pausa publicitaria, que aprovecho para que la gente que ahora mismo nos está viendo a través de YouTube nos pueda seguir en las redes sociales que figuran ahora mismo en pantalla, y luego también para las personas que nos están oyendo, que sepan que nos pueden encontrar como El Triplano Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, como en iVoox, como en Spotify. La idea es buscar El Triplano Podcast tanto en Spotify como en iVoox, y El Triplano Podcast en Twitter e Instagram. En todas ellas apareceremos aparecerán nuestras bellas caras comentando alguna de estas cosillas, entre ellas el challenge que hemos propuesto. Y segundo dato, relacionado también con lo de José. José, el atentado de Sarajevo fue contra el archiduque Francisco Fernando, más que nada para que luego, ya sabes que nuestro otro compañero que hoy se encuentra ausente es un obseso de los datos, y tenemos que dar los datos objetivamente correctos. Así que el archiduque Francisco Fernando. Esperemos que Dani, cuando nos oiga, también piense esto con cariño y no venga a buscarme a casa, a arrancarme la cabeza el día de mañana. Pero es bueno tener los datos objetivamente apuntados. Bueno, haciendo esta pausa, más que nada para volver a reorganizar las ideas. Hemos hablado de la OTAN, hemos hablado del atentado, ataque, que se entiende como ataque armado. Ahora, Bueno, accidente. Se podría calificar, ¿no? Vamos a poner las cosas por su nombre. Accidente. Vale. Os quiero preguntar, ¿qué creéis que es el papel que va a desempeñar ahora mismo? Es decir, ahora mismo la cosa ya está más calmada, ya está más atenuado, ya está todo mucho más aclimatado, en el sentido de se han rebajado, ciertamente, entre comillas, las tensiones un poco. Ahora que ya se ha esclarecido la procedencia del misil, las intencionalidades, este nexo, ¿qué papel creéis que van a desempeñar en un posible decrecimiento del conflicto en las partes aliadas? Es decir, ¿qué papel va a jugar ahora mismo la OTAN
para con Ucrania y para con el conflicto? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Sí, sí, sí. Bueno, ya podemos... Eso, bueno, lo que llevamos comentando en varios podcasts, o sea, la posición de los diferentes países de la OTAN es bastante dividida. O sea, y hay países de Europa que sin dejar de apoyar a Ucrania, bueno, pues ya están dejando ver esa intencionalidad oye, a lo mejor hay que hacer un poco el territorio, parar el conflicto, principalmente preocupados por la inflación, también bueno, por los altos precios de la energía, que, ojo, han bajado bastante, pero siguen siendo bastante altos. Ujú. Luego estamos viendo países como los países bálticos de Polonia, que están implicados totalmente con Ucrania, porque, bueno, realmente está, por motivos históricos, por lo que sea, están que si cae Ucrania, ellos van a ser la siguiente pieza en el tablero. Luego están países como Reino Unido, que de hecho justo estos días se produjo la visita del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, a Kiev, Ujú. para seguir manteniendo este apoyo y de hecho creo que declaró una ayuda de 500 millones de libras esterlinas, si no me equivoco. Y en Estados Unidos pues encontramos encontramos cierta división en Estados Unidos, importante. Encontramos declaraciones de uno de los generales más importantes de Estados Unidos, que si no me equivoco es el general Miller, que ya dijo que quizás Ucrania... Miley. A Miley, sí, perdón, eso, gracias José. Que debería, bueno, ir pensando en abandonar esa idea, al menos a corto plazo, de recuperar pues territorios como Crimea, por ejemplo. A corto plazo, ojito, que no a largo plazo. Y lo más importante, que es una cuestión que sobre todo lo apunta muy bien Dani, nuestro querido compañero que está ausente hoy, son los efectos de las midterms y las futuras elecciones de Estados Unidos. O sea, ante una posible victoria de republicana con Donald Trump o sin Donald Trump, ¿cuál sería el efecto de una guerra? Porque, sin ir más lejos, el otro día el propio hijo de Donald Trump, pues en Twitter, puso un tweet, bueno, diciendo básicamente que a Ucrania, pues que, bueno, que no se debería apoyar o al menos reducir bastante la ayuda, lo cual, pues evidentemente a Ucrania le afecta muchísimo bueno, en su lucha, como queremos llamarlo. Mm. Bueno, yo creo que aquí la OTAN, lógicamente, sí que tiene un papel fundamental, ¿no? Bueno, es el primer valedor de la defensa, ¿no? Ahora mismo ucraniana, con toda la cantidad de ayuda que le están dando los países que forman la alianza. Pero sí es verdad que, ya te os ha visto, es que este acto yo creo que ha enseñado muchas caras, yo creo que ha enseñado, porque se ha visto que Estados Unidos actúa con más mesura, o sea, Ujú. es un aliado que está dando dinero, le está dando armamento de calidad, sí, pero a la vez está diciendo, oye, yo no quiero escalar, no quiero que esto se me vaya a tener ¿cómo decirlo? Una confrontación más directa Sí. con Rusia. Y luego los estados, pues que a la vista que son más también pertenecientes a la OTAN, como son los países bálticos, se les ve más beligerantes, ¿no? Como si, evidentemente, por sus devenir histórico que han tenido, pero también Polonia, ¿no? Que era otro país, ¿no? De ese grupo del este que se veía como la alianza contra, ¿cómo decirlo?, el eje contra Rusia, que parecía que estaban esperando el mínimo acto para lanzarse también directos contra ella, pero no, se ha visto que han actuado con más mesura y en este caso a Ucrania se le ha visto pues que está necesitado, que quiere realmente una acción más determinada de la alianza, ¿no? Ujú. Y yo creo que va en la línea de lo que ha dicho un poco Igor, que ha señalado antes, que es verdad que está recibiendo armamento moderno, sí, pero a un poco a cuentagotas, ¿no? Ujú. Y que seguramente busque y necesite, pues lo que dice, una medida más clara como puede ser la exclusión aérea, que se pidió ya desde el principio de la guerra, ¿no? Porque era básicamente donde Rusia sí que podía poner la diferencia, pero aún así yo creo que lo que está buscando, seguramente esté buscando Ucrania es que se le envíen, pues, durante ¿cómo se pronuncia? ATACMS, yo creo, Ujú. que es un tipo de misil o es un sistema que básicamente sí que puede suponer sobre todo como está ahora el momento de la guerra, sí que puede suponer un cambio que Ujú. beneficie en este caso a los ucranianos. Aunque como se ha visto, el general Miley, que es básicamente ¿cómo decirlo? No es el secretario de defensa norteamericano, o sea, no pertenece al cuerpo político, es más, bueno, es parte como si fuese el jefe del Estado Mayor aquí en España, es algo similar, y es él básicamente el que ha dicho este tipo de declaraciones, ¿no? Que a largo plazo no ve
o sea, sí que ve a corto plazo, cree que ya deberían sentarse a la mesa de negociaciones porque Ucrania está en una fase, está en una posición de, bueno, superioridad de ventajosa, ¿no? Respecto a Rusia y que sea momento de aprovecharla. Y que la posterior o la posible conquista de lo que viene a ser Crimea, pues ya se verá en un futuro, pero como que no da muchas esperanzas. Claro, pues Ucrania, pues yo creo que esto la ha sentado un poco como una patada un poco en el vientre bajo, porque no solamente esperaba, lo dicho, con este acto de que ha sufrido Polonia, pues esto una acción más determinada. Y yo creo que va por la línea que yo he estado diciendo, que yo creo que Ucrania quiere un empuje que venga dado por la OTAN, porque yo creo que se ve en esa situación, que tiene la ventaja, pero es como, yo creo que hay una disonancia en ese sentido, en lo que quiere conseguir Ucrania, que lógicamente quiere conseguir la recuperación total del territorio con las capacidades que tiene. Al final Ucrania no deja, cuando empezó la guerra, era un ejército supuestamente inferior al ruso. Ahora yo creo que la cosa está más equiparada e incluso puede ser que con ciertos componentes de su ejército sea superior ahora mismo Ucrania que el ruso, pero necesita algo más si quiere conseguir bueno, el recuperar de manera íntegra su territorio y más sobre todo el tema de Crimea, porque ahí va a hacer falta bastante, ¿no? Entonces yo creo que va por esa línea la búsqueda de esa posición de los aliados que tiene, que aunque no forme parte de la OTAN, se ve que la OTAN se ha implicado de manera directa en el conflicto. Es que y yo cada vez veo que o sea, que es verdad que sigue siendo una guerra local, regional, pero sí que se ve que la OTAN tiene mucho que decir. O sea, quizá, bueno, creo que hay, ¿no? Si no me equivoco, hay brigadas internacionales ya, ¿no? Sí. Pero bueno, son brigadas internacionales que están incluidas en el propio ejército ucraniano. O sea, voluntarios al fin y al No, cabo. claro. Pero Perfecto. se ve eso, o sea, no es un poco se podría hablar de lo que fue la Guerra Civil Española, ¿no? También, que había brigadas, había armamento extranjero en ambos bandos, o sea, es un poco curioso eso y es verdad que fue una guerra, bueno, en este caso nuestra, nacional, pero sí que se ve que era, ¿cómo decirlo? Había un componente internacional y ya vemos en qué acabó, o sea, después del 39 ya vemos en qué acabó todo, ¿no? Al final había muchas cosas que se dejaron sin decir y pues luego del 39 al 45 se dijeron. Pues igual aquí no digo que va a ser lo mismo, ¿no? Pero Ujú. se nota que aquí que hay un nivel superior que no está en conflicto directo, pero sí que hay una confrontación entre la OTAN liderada por Estados Unidos y Rusia. Entonces yo creo que aquí sí que los aliados tienen algo que decir. Y en el caso de Rusia, bueno, ¿qué aliados tiene? Irán, que supuestamente está recibiendo sus drones. Luego con la India tiene sus acuerdos comerciales, que sigue comerciando con ellos. Y luego con Corea del Norte, pues que dicen que se han visto misiles norcoreanos, pero bueno, Ujú. con pinzas Un también. tema que justo quería hablar yo, que muchos hablan de las alianzas que tiene Ucrania, que es básicamente todo el bloque occidental, y dejan un poquito de lado también las alianzas de Rusia. Estamos viendo que China, que, bueno, muchos al principio del conflicto daban por hecho que China iba a apoyar a Rusia a muerte. Se está viendo que China, al menos militarmente, Rusia, pues, apoyando, sí que le está apoyando diplomáticamente, no tanto en reconocer los territorios, la anexión de Crimea y tal, que defiende de hecho la integridad de Ucrania, defiende más la retórica de, no, la expansión de la OTAN hacia el este, pues eso es gran desencadenante de conflicto y tal. Desde el punto de vista militar es lo que ha dicho José, es principalmente pues ayuda por parte de Irán y también bueno, por parte de Corea del Norte, que bueno, dudamos bastante de lo moderno que puede ser ese ejército, más allá de sus armas nucleares, que bueno, que es este tema aparte. Y un tema a tener en cuenta aquí también esto, es que dejamos de lado que ahora Rusia sobre todo tiene una serie de drones y misiles procedentes de Irán que sí que son muy buenos, o sea, de nueva generación y tal. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que Irán está ahora sumida en una serie de protestas desde hace ya 2 meses, de bastante envergadura, que de hecho justo ayer, estamos grabando hoy el día 20 de noviembre, justo ayer por la noche salió una noticia que los manifestantes pues es que quemaron creo que la casa del el Ayatollah Khomeini, o sea, el primer Ayatollah de Irán, que es una figura básicamente casi
prácticamente como si fuera un profeta en ese país. O sea, es una figura incontestable en ese país. Estamos viendo que las protestas se están recrudeciendo y planteo una pregunta. Si por un casual cae el régimen iraní, le da un cambio de gobierno, ¿cómo afectaría eso también al desencadenamiento de este conflicto también? Sí, no, no, desde luego es una pregunta clave. Es hecho consecuencia. A ver, es un what if, no deja de ser un what if, no deja de ser un futurible planteable, pero, pero como poco es interesante. A ver, me parece que habéis hecho un análisis espectacular en cuanto a lo que vendría a ser los aliados y las figuras de lo que vendría a ser la diplomacia, ya no solamente desde un ámbito más de apoyo económico-social, sino también desde un ámbito militar. Lo que ha comentado José del envío de armas de intervención balística por parte de Estados Unidos, la figura, el papel clave que puede desarrollar Estados Unidos en la defensa ucraniana con el tema de los envíos de HIMARS y, si no me equivoco también, de estos sistemas de misiles balísticos de intervención, que de hecho hay muchísimos artículos que hablan sobre la figura de estos misiles, el desarrollo, la historia, cuándo se comenzaron a utilizar, que si cualquiera de los oyentes está interesado, bastaría con buscar el nombre de lo que ha comentado José, que creo que era Atacams, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Sí, Sí, para los oyentes que no nos están viendo, con buscar ATACMS sí que serviría como buscar un misil referencia, es decir, muchísimos artículos que hablan sí, son las sobre siglas en inglés esas. exactamente, ATACMS. Y es muy interesante, en cuanto al aspecto militar es muy interesante. Lo que ha comentado Igor, si no me equivoco Igor, serán todas estas protestas que están desarrollándose por el tema, entre otros, del tema del velo, si no me equivoco, todas estas protestas que han ido escalando a mayores, entre otras cuestiones obviamente, pero todos estos desencadenantes van a ser, pues yo creo que son puntos de inflexión para que entendemos como una estabilización o una fractura del panorama mundial en cuanto a lo que vendría a ser las relaciones internacionales. Por todo lo demás, no sé si cualquiera de mis compañeros quiere hacer alguna intervención adicional, pero me gustaría ir cerrando el podcast con, como hacemos siempre, una serie de ideas clave o un titular. ¿Vale? En este caso Bien, me parece bien. me voy a tomar la libertad de preguntaros si tenéis algún inciso que añadir. Yo sobre el tema de los ATAMS, bueno, que nos ha dicho que, bueno, que tienen un radio de longitud de hasta 300 kilómetros. O sea, es que el temor que tiene Moscú a eso es fundado porque desde ciertos puntos de Ucrania, desde el norte de Ucrania, es que incluso creo que llegas casi hasta Moscú. Mm. Evidentemente es el mayor centro de hub logístico militar que tiene Rusia. O sea, dudo mucho que Ucrania lo lanzara, pero es que la amenaza estaría ahí. Sí. Lo cual también, como dice José, se Claro. entiende que Estados Unidos sea bastante reticente a enviar este tipo de misiles porque supondría, en mi opinión, también pues una escalada bastante importante de conflicto. Sí, básicamente es que Rusia podría ver que Estados Unidos como que es más partícipe directo, ¿no? En el conflicto. Y son cuestiones, o sea, no es algo novedoso que ha pasado. Por ejemplo, estuve escuchando ayer que también en el caso de España, ¿no? Con Marruecos, que desplegó, supuestamente iba a desplegar unos tanques ahí en Ceuta y Melilla. Pero claro, como el modelo que tenía en ese momento España era un modelo americano, y claro, los americanos son aliados de Marruecos, pues le dijeron a España, imagínate, le presionó al gobierno de España y le dijeron que no posiciones estos tanques que son nuestros aquí, porque la gente le generaría una desconfianza o un conflicto con Marruecos. Pues esto pasa de manera similar, ¿no? Que seguramente si ve que, es que imagínate, si da este tipo de armamento Estados Unidos a Ucrania, pues las conversaciones ya no son Rusia-Ucrania, son Rusia-Estados Unidos de, oye, ¿qué estás haciendo? Porque has dado este clase de armamento que, como bien dice Igor, es que me puede atacar mi capital. Mm, Aunque también me gustaría decir que Rusia lleva con este argumento de cuidado no de este tipo de armamento, que puede haber represalias durante toda la guerra. O sea, ya pasó con los HIMARS, de hecho, y los primeros HIMARS se entregaron por verano, allá por junio o julio, o ya Rusia allá por abril, pues ya decía que cualquier clase de entrega de ese tipo de misiles a esos sistemas de ataque, pues es que sería, bueno, que habría consecuencias de bombardear Londres y tal, incluso se decía eso en los canales rusos, que bueno, vagaban básicamente. Lo cual no cabría, o sea, no habría que, al menos en mi opinión, descuidar esa posibilidad, pero en un futuro, no al momento actual. Sí, perfecto. eso es lo que veo, que no ha sido algo relevante, o sea, Mm, con respecto a las víctimas, a las familias, ¿no? De los que han fallecido, pero sí que no es algo, un hecho relevante por parte
es que claro, ni siquiera ha sido Rusia la que ha atacado, ¿no? De Ujú. poder justificar el envío de este arma. Entonces, quizá no es el momento, pero quizás sí que en un futuro veamos esta clase de armamento en Ucrania, que creo que una vez hablando con Igor lo dijo, que era un game changer, creo Sí, que dijo. Pues Sí. sí, tal cual. perfecto, compañeros. Pues me voy a permitir el poder iniciar esta última ronda con un titular. Y voy a rescatar el título de una de mis obras favoritas de George R. R. Martin. Eh, ¿cómo titularías esta situación? Yo la titularía cariñosamente Canción de Hielo y Fuego, porque a fin de cuentas estamos desde la perspectiva más puramente bélica con un estallido de un frente y luego por contra tenemos también que tener la frialdad de, como ha comentado José, de atender más allá a la razón que al temperamento, el ver si efectivamente hablamos de un ataque directo contra un miembro de la OTAN o en su caso tenemos que medir esta suerte de intervenciones. Así que me Mm. quedaría con ese titular, Canción de Hielo y Fuego. Sí, me gusta un poco, representa, creo que las dos caras que tienen algunos países, yo creo. Ujú. ¿Queréis hacer alguna última intervención? ¿Algún titular que creéis vosotros que se pueda ajustar más o menos? El titular que pondría sería, bueno, a la vista sobre todo lo que se ha visto con el tema del misil y tal, y el exigir cierto tipo de ayudas y así, Ujú, yo lo titularía de la siguiente manera: tensar la cuerda, pero no romperla. ujú. Me gusta. Al menos no Bueno, yo intentar tengo otro romperla. titular, yo tengo otro titular. Bueno, Caretas fuera. me vale, me sirve. ¿Algún subtítulo para incorporar a caretas fuera? No, 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 es una opinión opinable al igual que todas las demás. Perfecto, perfecto, compañeros. Pues como siempre, es un placer contar con vosotros para comentar este tipo de noticias de actualidad, también para reírnos un poquito. Lastimosamente no podemos contar con nuestro compañero Dani, que como hemos comentado hasta ahora se encuentra ausente, no ha podido embarcar, no ha podido despegar con nosotros, pero bueno, supongo que nos estará esperando en el hangar a la vuelta. Como cada semana, o ya como cada mes, porque la frecuencia últimamente no es la adecuada. Pero como en cada episodio, queremos agradecer a las personas que dedican un poquito de su tiempo a escucharnos, a escuchar a estos tres humildes personajes que de vez en cuando se reúnen, cuatro de vez en cuando también, para poder comentar este tipo de temas de actualidad. Sí que me tomo la licencia de invitar a las personas que nos están oyendo o que nos están viendo a través de cualquiera de nuestras redes a visitar el episodio anterior que versaba sobre la posible amenaza nuclear en Europa y además también a visitar el cajón de munición, que es nuestro cajón particular donde colgamos píldoras, lecciones por así decirlo, no lecciones, sino breves comentarios a cuestiones relacionadas o que pueden estar relacionadas con los podcasts y que el último fue sobre la posible disuasión nuclear llevado a cabo por nuestro compañero José, bastante interesante y además bastante bien recibido por los oyentes y que os invitamos a que podáis echarle un vistazo en cuanto podáis o queráis. Nuevamente, ya sí que sí, os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales, que no os perdáis ningún episodio y que con cualquier cosilla, cualquier petición o cualquier propuesta, que sepáis que estamos aquí. No os olvidéis del challenge que ha lanzado nuestro compañero José y estaremos encantados de comentar vuestras respuestas en los siguientes episodios. Por todo lo demás, creo que no me dejo nada, compañeros. Deciros que muchísimas gracias por contar con vosotros como siempre, como cada ocasión. Damos por finalizado el episodio número 17 de El Triplano y yo creo que podemos decir que vamos a intentar aterrizar. ¿Vosotros veis posible aterrizar de frente, con las rodillas o cómo lo vemos? De morro, ¿no? Mm, Para variar. Sí, como en el War Thunder, que caes a plomo y te dan más 30 leones plateados por aterrizar a plomo. Pero ya está igual. Perfecto. Pues nada, a plomo entonces. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo, muchas gracias. Saludo.